su presencia y compartir como iglesia, como cuerpo, como familia. Señor, qué bueno es poder habitar en unidad como pueblo, sabiendo que su presencia es real en nuestro medio y que tú estás. Hemos venido, Dios, en esta tarde con hambre y sed por su palabra, por su presencia. Hemos venido, Dios, expectantes por lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a poder, Señor, en este tiempo de meditación en su palabra, a retener todo lo que tú nos quieras hablar. Que seas tu presencia, Dios, ministrando a cada uno de mis hermanos y a mi vida también. Espíritu Santo, tú tienes toda libertad para quebrantar nuestros corazones, para quitar la venda de nuestros ojos y para llevarnos a un nuevo entendimiento. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Muy buenas tardes a todos. Siempre es una gran bendición estar en Alcudia. Me siento privilegiado de poder compartir con vosotros. Es un tiempo siempre muy bonito en familia, donde estamos juntos. Al menos yo disfruto mucho de estar aquí. Espero que vosotros disfruten de estar conmigo también, ¿eh? Y que tengan paciencia, ¿vale? Si me quieren acompañar al libro de Isaías 55, versículo 9, es el texto que vamos a estar dando prioridad ahora en el principio para empezar el tiempo. Isaías 55, 9 dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Cuando el Señor nos habla de caminos, pensamientos, nos está hablando de propósitos. Y cuando pensamos en un camino y empezamos a caminar, ¿qué necesitamos para caminar en un camino? Necesitamos tiempo, ¿a que sí? Porque si yo voy a empezar a caminar y no tengo tiempo para hacerlo, pues no lo hago. Aunque tenga fuerza, aunque tenga ganas, aunque tenga ánimo, necesito tiempo. Y lo importante que es estar en los tiempos de Dios. Porque muchas veces gastamos nuestro tiempo en lo que no es la prioridad de Dios. Pero es importante estar en el centro del tiempo de Dios. Y hoy lo que quiero hablar es sobre esto, sobre el kairos de Dios. En el griego existen dos expresiones que son referentes al tiempo: el cronos y el kairos. El cronos no habla del tiempo lineal, el tiempo natural, este tiempo que pasa, donde nada cambia. Pero también nos habla del kairos. El kairos, ¿qué es? Es el tiempo de la oportunidad. Es este tiempo donde algo sucede, donde hay una vuelta de llave y las cosas ocurren. Y la Biblia nos habla de algo que es fundamental en la palabra de Dios y que puede cambiar nuestra realidad de vida para siempre, y que son los kairos de Dios. Amén. Tenemos que estar viviendo dentro de los kairos del Señor. Entonces yo digo que kairos en el griego significa momento oportuno o tiempo. Y cuando nosotros enfocamos en la palabra de Dios, momento oportuno de Dios o el tiempo de Dios para su vida y para mi vida. Es el momento en que Dios interviene en nuestras vidas de manera sobrenatural y nos da la oportunidad de experimentar de su poder y su amor de una manera única. ¿Cuántos ya han vivido aquí este tiempo donde en medio de nuestra realidad de vida, de nuestro cotidiano, el Señor irrumpe y hace con que algo empiece a suceder? Donde Dios promueve un cambio, y muchas veces estos cambios nos asustan, al menos a mí me pasa. Cuando Dios se planta en medio de mi realidad de vida
y me llama a cambiar. Y me llama a empezar algo nuevo. Me llama a moverme en una nueva realidad. Pero eso es maravilloso. Cuando el Señor viene a nuestro encuentro y empieza a hacer cosas nuevas. Y dejamos de movernos en nuestros tiempos naturales y empezamos a caminar en la dirección que el Señor nos va marcando. Y en la Biblia vemos muchas personas que han experimentado el Cairo de Dios. Podemos ver Esther, la reina, es un gran ejemplo. En un momento determinado de su vida, el Señor viene a su encuentro y la promueve. ¿A qué? En medio de un tiempo de gran crisis en el pueblo de Dios, el Señor la levanta para traer salvación y restauración a su pueblo. El Kairos de Dios en la vida de la reina Esther. En el libro de Éxodos también podemos ver cómo Dios, a través de Moisés, libra el pueblo de la esclavitud. ¿Dónde estaba Moisés? En medio del desierto, pastoreando a lo mejor 40 ovejas. Y el Señor se le presenta a él y lo cambia todo. Y Moisés deja de vivir en su tiempo, alejado de todos, y empieza a caminar en dirección al gran plan y propósito de Dios. Amén. Hay una expresión que habla en el arameo, no lo voy a pronunciar en arameo, porque seguramente no lo haría bien. Pero esa expresión habla de mirar a uno mismo y desde ahí caminar. ¿Qué esa expresión está diciendo cuando dice, mírate a ti mismo y avanza? Esa expresión habla que cuando me miro a mí mismo, ¿quién yo termino encontrando? A Dios. Porque todos nosotros hemos venido de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que han venido de Dios aquí? Hemos venido del Señor. Pero la realidad de vida, los tiempos modernos, tienen una tendencia a hacer con que nos miremos a nosotros sin mirar a Dios. Pero cuando enfocamos la mirada en lo más adentro, en lo más profundo de nuestra realidad o de nuestra historia de vida, y cuando hablo de historia de vida, de nuestra origen, de dónde venimos de Dios y a Dios volveremos. Amén. Entonces, cuando yo miro más adentro y consigo tener esta mirada que penetre en lo profundo y me encuentro con el Señor, mi vida cobra propósito y empiezo a caminar en los tiempos del Señor. Hermanos, ¿cuáles son las características del Kairos de Dios? Porque es importante saber cuáles son las características. Y yo he separado algunas. La primera característica que apunto en el Kairos de Dios en nuestras vidas, que es un momento de oportunidad. Cuando Dios irrumpe en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra historia, como individuos, como familia, como pueblo, es porque Dios nos quiere dar una nueva oportunidad. Dios nos está llamando a hacer algo nuevo, a sermos productivos, a encontrar la verdadera razón de nuestras vidas. ¿Cuántos aquí trabajan y están cansados? Al menos yo. Me esfuerzo mucho en mi trabajo, pero por más que me esfuerce, siempre estoy cansado. Y parece que el propósito no se cumple. Hay que seguir trabajando, amén. Tenemos que ser esforzados. Pero yo entiendo que mi trabajo es parte de mi realidad de vida en este mundo, para sostener mi hogar, para cubrir con las necesidades que yo soy responsable como padre, como hombre, como persona. Pero no es el propósito trascendental y fundamental de Dios en mi vida. Si yo no me encuentro con este propósito, voy a estar caminando en este mundo sin la razón verdadera por la cual Dios me ha criado. Amén. Entonces yo digo que es un tiempo de oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Siempre que entramos en el Kairos de Dios, oportunidad de hacer algo significativo para el reino de Dios. Cuando Dios viene a nuestro encuentro y transforma nuestra realidad de vida,
A través de este encuentro nos centramos y nos encontramos con el plan y el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí se han encontrado ya con el propósito de Dios para sus vidas? Amén. Uy, este amén, un poquito flojo, ¿eh? Todos estamos en esto, ¿no? Todos estamos buscando, caminando, avanzando en esta dirección. Y esto es lo importante, no aflojar, seguir buscando la voluntad de Dios día a día. A lo mejor tú has dicho, Jean, hace un año lo encontré, pero en medio del camino a lo mejor lo he perdido. No, pues seguimos buscando, seguimos caminando y buscando este encuentro con el Señor. Si nosotros miramos, hay un ejemplo en Génesis 12, versículos 1 y 2, y en este texto nos dice que Dios dijo a Abraham, vete de la tierra de su parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios tenía un plan y un propósito con la vida de Abraham, antes mismo que Abraham hubiera nacido. ¿Cuántos saben de esto? ¿Cuántos creen que Dios tenía un plan con su vida antes de que hubiera nacido? Yo creo. Yo me encuentro hoy en España y me encuentro aquí delante de vosotros hablando, compartiendo del mensaje del Evangelio, pero nunca hubiera imaginado que eso hubiera sucedido. Que el Señor me hubiera sacado de Brasil y traído a España para cumplir con su plan y su voluntad. Pero estoy agradecido a Él por esto. Amén. Entonces, estar en el centro del plan y de la voluntad de Dios, estar en el kairos de Dios, es lo mejor que nos puede suceder. Porque cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, aunque hayan tormentas y pruebas, estamos seguros. Amén. Entonces Dios viene al encuentro de Abraham, lo llama, le da una ordenanza que tiene que marcharse de ahí, y que si él lo hace, el Señor dice, haré de ti una gran nación. Hay una promesa. Amén. Hermanos, cuando Dios nos dice algo y nosotros lo entendemos y lo hacemos, hay una bendición. Porque la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a lo que Dios nos está pidiendo, nos lleva a otro nivel. Hay revelaciones que solo nos serán entregadas a partir del momento que hagamos la voluntad de Dios. Podemos seguir en la vida estancados en el mismo aspecto, en la misma realidad, por no hacer lo que Dios nos pide. Pero cuando si aceptamos el reto de Dios y empezamos a caminar en la dinámica donde Él nos está llamando, una nueva puerta se va a abrir. Y el Señor nos llevará a una nueva revelación, a un nuevo entendimiento, caminando dentro de los tiempos del Señor. Dios ya lo tenía preparado todo. Cuando Dios dice, haré de ti una gran nación, cuando Abraham escucha eso, seguramente Abraham hubiera pensado, nosotros dos, una gran nación, pero eso estamos hablando del cronos, nuestra mirada lineal, nuestra mirada natural. Pero cuando entramos en el kairos de Dios, estamos mirando lo que Dios puede hacer. ¿Me entienden lo que quiero decir? Cuando yo miro el kairos de Dios, yo no pienso, Dios lo hará. No, ya está hecho. Porque cuando Dios habla en la palabra, haré, no es que Dios lo va a hacer, porque Dios está en la eternidad. Cuando Dios dice, haré, Él está diciendo, ya está hecho. Pero es tu decisión y es mi decisión que abre las puertas. Cuando yo voy en dirección al plan que Dios me está revelando, cuando yo confío y lo hago, yo voy de encuentro a este plan. Cuando vamos a un centro comercial o una tienda que tiene las puertas estas automáticas, la puerta se abre para ti cuando está en la esquina. Al menos a mí no me pasa. La puerta se abre cuando yo me acerco a ella. Y así sucede con las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
El Señor la revela, nos llama, nos propone, pero nosotros tenemos que empezar a caminar y acercarnos a este plan y este propósito. Y cuando yo voy en dirección a este plan, llegará un momento en que me acercaré y la puerta se abrirá. Amén. Entonces Dios ya lo tenía todo hecho para Abraham. Estaba todo preparado. Solo dependía de la decisión de Abraham, dejar su tierra y caminar en su dirección. Y él lo hizo. Entonces nosotros sabemos lo que ha sucedido. Amén. Entonces, algo que es importante que tenemos que tener claro, cuando Dios dice, lo haré, ¿qué significa? Que ya está hecho. Amén. Cuando Dios dice en su palabra, te bendeciré, ¿qué significa? Que ya somos bendecidos. Tenemos que creer que ya somos bendecidos. ¿Cuántos aquí se creen bendecidos por el Señor? Pero es duro cuando la cosa está difícil, ¿verdad que sí? Muchas veces yo peleo con mis propios pensamientos porque sé de esta realidad, pero muchas veces viene el cronos, viene este pensamiento lineal, mis tiempos, mis posibilidades, no veo que la cosa aún ha cambiado y empieza a generarse un ambiente de incredulidad en mi vida. Incluso puedo empezar a dudar. Cuando Moisés estaba a punto de pasar el mar, ¿qué Dios dijo a Moisés? Moisés, dile al pueblo que deje de quejarse tanto, golpea, que el mar se abrirá. Cuando Dios dice a Moisés, golpea que el mar se abrirá, el pueblo no había visto el mar abierto, ¿a qué no? Pero para Dios este mar ya estaba abierto. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener fe y avanzar, creyendo en la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra dice que Dios nos ama, que tiene planes y propósitos para nuestras vidas, ¿tenemos que dudar de esto? No. Tenemos que creer y seguir caminando en fe. Amén. Hoy estamos en el lugar cierto, en la hora cierta, y está sentada al lado de la persona correcta en este momento. Lo sabía. Porque aquí, ahora mismo, estamos en el Kairos de Dios. Amén. Dile a tu hermano, si tiene confianza, está al lado de la persona correcta, en el tiempo adecuado. Amén. El segundo aspecto de las características del Kairos de Dios es que es un momento de intervención divina. Cuando nosotros estamos en el tiempo de Dios, Dios interviene. Muchas veces nos quejamos que Dios no está interviniendo, pero la pregunta es, ¿dónde estamos? Muchas veces estamos enfocados en nuestras cosas, hemos dejado a Dios apartado, sus planes, y queremos que Dios intervenga. Pero Dios nos está mostrando, nos ha mostrado una dirección y somos nosotros que no queremos caminar en esa dirección. Entonces el Kairos de Dios, cuando estamos en el centro de los tiempos del Señor, de este tiempo sobrenatural, Dios interviene. Cuando Dios habla con el profeta Jeremías en 1 de Reyes 17, Él envía al profeta para que estuviera escondido junto al arroyo de Querib. Y Dios le dice a él que enviaría los cuervos para llevarle la comida. Nosotros tenemos que creer en las promesas del Señor y creer que Dios se va a manifestar de manera sobrenatural. Amén. Hemos visto un video de Manacor, ¿no? Estamos con el grupo, estamos avanzando, estamos haciendo salidas evangelísticas. Nosotros teníamos una necesidad en Manacor, que el grupo iba creciendo y teníamos la intención de hacer reuniones evangelísticas, de invitar gente, pero donde nos reunimos ya no hay sitio. Hemos solicitado al ayuntamiento varias veces que nos cediera una sala para hacer reuniones, para hacer tiempos así, reuniones de evangelismo, invitar personas, poder estar. No sucedió nada. Estuvimos un año solicitando. No nos contestaban. Los hermanos entraron un poco en desánimo.
Y una tarde estábamos reunidos como grupo, hemos dicho, estamos dispuestos a hacer algo, que es alcanzar personas nuevas. Amén. Sí. ¿Cuál es el problema? No tenemos un lugar para recibirlas. Porque si invitamos y vienen, ¿qué hacemos? El grupo ya no entra donde estamos. Necesitamos avanzar en multiplicaciones. Pues un hermano dijo, yo tengo una terraza en mi casa, pues lo podemos hacer ahí. Hemos dicho, pues entonces en esta fecha, el día 12 de abril, vamos a agendar una reunión evangelística el sábado en la casa de Estefano y Cecilia. Perfecto. Pero hemos dicho, vamos a seguir orando para que Dios nos abra una puerta. Cuando hemos puesto la fecha, empezamos a invitar personas, el Señor nos abrió la puerta del local. Entonces muchas veces lo que estamos esperando es que Dios haga algo para que empecemos a caminar. Pero yo no voy a decir a vosotros que qué fe tiene esta gente. No, es que ya no nos quedaba otra. Y fue una enseñanza para nosotros también. Entonces muchas veces miramos el cronos. Y muchas veces estamos acostumbrados a ser hijos de Dios que nos movemos en el cronos, en el tiempo lineal, en nuestras imposibilidades. Pero cuando miramos lo que la palabra nos dice, la fe, y nos movemos como el profeta que caminó hasta esta cueva, estuvo ahí esperando que los cuervos le trajeran su comida. ¿Qué es esto? Fe y obediencia. Entonces, hermanos, yo no sé lo que Dios está hablando a vosotros en este tiempo, pero Dios tiene cosas grandes para la iglesia de Alcudia. Amén. Y para que lo grande suceda aquí en Alcudia, no depende de Jona y Isa, no depende de Dani y Noemí, depende de toda la congregación. Depende que tú te posiciones, que tú seas sensible a lo que Dios está diciendo. ¿Dónde tengo que estar el viernes en la noche? En la reunión de oración. Es fundamental la oración. Isa y Jona no me han dicho nada, ¿eh? No me miren con esta cara. Porque yo tengo un compromiso de estar cada viernes en la oración en Palma. Y hay días que estoy súper cansado. Y hay días que me voy casi arrastrando. Pero cuando llego y estoy este tiempo de oración, ¿sabe cómo salgo de ahí? Y a veces nos quejamos que no tenemos fuerza, nos quejamos que las cosas no cambian, porque somos creyentes lineales, nos movemos en el natural totalmente, y nos hemos olvidado que tenemos un Dios poderoso y sobrenatural, un Dios que puede hacer maravillas, un Dios que puede hacer prodigios y milagros en nuestras vidas, un Dios que puede avivarnos. Y no es que Dios quiera hacer, Dios ya está haciendo, pero lo único que tenemos que hacer nosotros es tocar la puerta, es venir de encuentro. Y no hay nada más maravilloso que un hijo de Dios avivado. Amén. Tenemos que venir al encuentro de los planes y los propósitos de Dios. El tercer aspecto es que el Kairos es un momento de fe. Cuando estoy en el Kairos de Dios, me muevo en fe. Amén. El Kairos de Dios requiere de mí fe y confianza en Dios. ¿Cuántos aquí tienen fe y confianza en Dios? Amén. ¿Y cuándo tenemos que tener fe y confianza en Dios? Cuando las cosas están difíciles. ¿A que sí? Porque cuando todo va bien, no hace falta ni preguntar. ¿A que no? Pero cuando estamos como los discípulos en medio de aquel barco con las olas golpeando, el viento huracanado, tenemos que confiar. Cuando Jesús los envía en medio del mar en aquella noche, el Señor dijo: cojan el barco y vete, van para ahí, vayan tirando, que yo voy a orar.
Si el Señor te dice, Alfonso y Lili, cojan el barco y tiren para allá, ¿qué piensas tú? Eso va a ser una pasada. El Señor me ha mandado, ¿no? Pero en medio de la noche estaban peleando con la tormenta. ¿Y qué uno piensa? Pues escuché mal al Señor. Y muchas veces cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos en el kairos de Dios, hay tormentas. Hay vientos huracanados. Pero ¿qué tenemos que tener en este tiempo? Fe y confianza. Y tal vez hoy aquí hay hermanos que estén pasando por tormentas, por vientos huracanados, por hacer la voluntad de Dios. Normalmente los que más pasan por tormentas y vientos huracanados son los líderes, porque están haciendo la voluntad de Dios y están enfrentando los ataques y las opresiones. Oramos por nuestros responsables, oramos por nuestros pastores, oramos por aquellas personas que permanecen fieles en todo el tiempo. Tenemos que orar por ellos, hermanos. Sí que están en el cronos, en el kairos de Dios, perdona, pero pasan por pruebas muy duras, pero permanecen. ¿Y por qué son? ¿Y por qué están? Porque permanecen, porque tienen fe y confianza. La Biblia dice que sin fe nadie verá a Dios, o sin santidad mejor, pero la santidad va cogida de la fe, porque cuando me consagro en santidad genero fe. Amén. ¿Y dónde está la santidad? En ver a Dios. Cuando yo veo a Dios, mi fe es fortalecida. Y cuando soy fortalecido en mi confianza en Dios y camino en los tiempos de Dios, camino en un ambiente de santidad y fe, todos que están a mi alrededor son afectados, son impulsionados a hacer lo mismo. ¿Es así o no? El otro día estábamos por la calle evangelizando con una hermana y la hermana era como un torbellino. Yo no soy muy de abrazar, no voy a decir lo que no es verdad. Me cuesta un poquito, soy una persona un poco, no sé, tengo mis maneras, pienso que soy respetuoso, principalmente con mujeres, ¿no? Pero esta hermana abrazaba a todos. Y yo pensaba, lo voy a tener que decir a ella que no lo haga, porque es su manera. Pero ¿sabe qué voy a decir? La gente se quebrantaba con ella. La gente decía, yo necesito eso que tú tienes. Es una gracia especial de Dios. Amén. Pero ella lo que hacía demostraba un amor de Dios. Y a mí Dios me ha enseñado, caminando a su lado por la calle. Yo digo, Señor, cámbiame un poquito. No por mí, también por mí, pero yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero alcanzar a las personas, quiero que las personas conozcan a Cristo. Y si para conocer a ti me tienes que cambiar a mí, pues hazlo. Entonces tenemos que tener fe. Cuando Dios envía el profeta a la casa del alfarero, él necesitaba fe. ¿Para qué? Fe y obediencia para salir de casa. ¿No es que sí? ¿Cuántas veces nos falta fe para salir de casa? Para ir al grupo de hogar, para visitar a aquel hermano que está pasando por una prueba, una necesidad. Porque Dios podía haber dicho, cuando la cosa se ponga mal, cuando te portes mal, cuando la cosa no esté bien, te voy a tocar y te vuelvo a moldear. Pero el Señor no, el Señor le quería enseñar de otra manera. Por eso que muchas veces el Señor nos envía a vivir situaciones o a ver distintas cosas porque la enseñanza es más profunda. Cuando el profeta se para en la ventana del alfarero y empieza a mirar y ver cómo este hombre trabajaba esa vasija de barro y que de repente la cosa no queda bien y él lo coge y la deshace y la vuelve a hacer, el Señor dice, así hago yo. No sé si entienden lo que quiero decir. Muchas veces el Señor nos permite vivir situaciones, tenemos que pasar por ciertas experiencias. Yo no estoy hablando de cosas malas, no es esto.
pero en el proceso para que la enseñanza quede marcada en nuestras vidas. Pero si lo hacemos y pasamos por estas pruebas, cogidos de la mano del Señor, nos va a servir de mucho. Porque luego esto será bendición para otros. Amén. ¿Cuántos aquí se pueden recordar de situaciones que han vivido, que han pasado, corridas de la mano del Señor, o áreas que Dios ha tratado y ha sanado, y que luego fueron canal de bendición para otros? Y que cuando uno piensa, al menos a mí me pasa, yo digo, si no lo hubiera vivido, no lo pudiera haber ayudado ahora mismo. Pero por haber pasado por esa experiencia, a través de la gracia y el amor de Dios, he podido ser canal de bendición. Entonces Dios nos saca de nuestra comodidad porque Él quiere que escuchemos con total atención. Porque cuando estamos en el lugar cierto, viendo lo que Dios tiene en el tiempo perfecto, conoceremos a Dios y a sus planes y a su palabra y su propósito en una dimensión todavía más profunda. Amén. ¿Cuántos aquí están dispuestos a conocer a Dios de manera más profunda? Tener una nueva perspectiva, una nueva realidad del Señor. Vivir en esta vida, caminar en este mundo mirando a Cristo. Esta relación poderosa. Y tal vez tú digas, ya hoy, ahora mismo, estoy decaído. No pasa nada, hermano. Dobla las rodillas y clama al Señor, que el Señor te renovará. Amén. ¿Sabe? Un día escuché un dicho que alguien dijo, un creyente sin fuerzas, totalmente decaído, de rodillas, orando, es más fuerte que 1000 demonios. Y es verdad. Porque el creyente, por peor que esté, por más decaído que esté, cuando dobla sus rodillas en esta condición, con total sinceridad, en la presencia de Dios, Dios hace cosas tremendas y maravillosas. Amén. Por eso, hermano, si está pasando por un tiempo de prueba, busca al Señor. Entra en el Kairos de Dios. Amén. Y deja el Espíritu Santo renovar su vida. Voy a pedir al ministerio de alabanza que ya esté pasando. Cuando estoy en el Kairos de Dios, en mi vida hay una sensación de urgencia. Cuando sé que Dios está preparando algo grande y Dios me está llamando a vivir una nueva etapa, tengo este sentimiento que tengo que hacer algo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando el Espíritu Santo se está moviendo y los tiempos se van pasando de un límite a otro, te empiezas a mover y la gente dice, ¿qué te pasa? Tú dices que el Señor me está hablando algo. Y tal vez durante un tiempo no te entiendan y no te comprendan. Pero si tú permaneces y lo que es del Señor va a seguir adelante. Cuando son nuestras emociones, llega un momento en que todo se queda. Pero si yo estoy cogido de la mano de Dios, aunque esté en pruebas, y el Señor me está hablando algo, Él lo va a hacer. Amén. A menudo también viene en forma de oportunidades inesperadas o puertas abiertas. Lo que nos sucedió con el local en Manacor. No extrañen, hermanos, si dentro de poco Dios empieza a hacer algo nuevo aquí en Alcudia. Dios empieza a mover las cosas y hacer cosas inesperadas, porque Dios es Dios de sorpresas. Cuando Jesús venía caminando sobre el mar en medio de la tempestad, los discípulos esperaban que Jesús hubiera venido en un barco, pero Él venía caminando. ¿Qué decían los discípulos? Es un fantasma. Muchas veces no vemos al Señor acercarse a nosotros porque hemos condicionado como tiene que venir. Pero el Señor está ahí y viene a su encuentro en esta tarde. Cuando estamos en el Kairos de Dios, por más que estemos en medio de esta tempestad, con estas olas golpeando nuestro barco, hay una sensación de paz y confianza.
Es esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú vas a visitar a aquel hermano que está en el hospital y tú entras ahí y el hermano te bendice a ti. Te empieza a hablar de lo que Dios le está hablando, de lo que el Señor está haciendo, que Dios le ha visitado. Y tú sales de ahí y dices, wow, qué bendición, Señor, vendré más a verlo. Porque hay paz y hay confianza. Y cuando yo digo paz en medio de la tormenta, amén, y que esta paz esté en su vida. ¿Cómo debemos responder al Kairos de Dios? Con obediencia y fe. Amén. Debemos actuar con prontitud. Si Dios te está diciendo que tienes que hacer algo, no esperes hasta mañana, hazlo hoy. Cuando estoy con la mirada puesta en los Kairos de Dios, yo confío en la provisión de Dios. En lo lineal, en el cronos, no veo nada. Pero yo sé que en el Kairos de Dios, en el sobrenatural, en su fidelidad, Él lo va a proveer. Amén. ¿Qué os parece si nos ponemos de pie? Hermanos, el Kairos de Dios es un momento único que nos puede llevar a vivir cambios maravillosos en nuestras vidas. Cuando reconocemos y respondemos a los tiempos del Señor, empezamos a experimentar su poder y su amor de una manera única. Y es maravilloso experimentar el amor de Dios, ser sumergidos en las aguas de su Espíritu. Y yo pido a Dios que seamos sensibles a los tiempos de Dios. Y que tú y yo podamos responder con obediencia y fe. El altar está abierto. Vamos a estar adorando al Señor. Y si el Espíritu Santo hoy te ha hablado, y tal vez tú quieras renovar su pacto con Dios, o tal vez esté pasando por una prueba, y reconoce que necesita oración, queremos orar por ti. La palabra del Señor habla que en la unidad de la iglesia se manifiesta el poder de Dios. Y yo sé que hoy Dios quiere alinear vidas a su tiempo y a su propósito. Pasa aquí adelante y experimenta lo que Dios quiere hacer de nuevo en ti en este tiempo. Adoremos a Dios.